Hola, mi nombre es Carlos Almonte y en esta ocasión estaré hablando acerca de los patrones de herencia autosómico y patrón de herencia ligado al sexo. Iniciamos. Pues en este cuadro comparativo vamos a hacer diferencia entre la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Iniciamos por la dominante. Vemos aquí que esto significa que la afección genética que hereda un niño una sola copia de un gen mutado, o sea, cambiado de uno de los padres. Dentro de las comparaciones que podemos encontrar en la herencia autosómica dominante es que es raro el emparejamiento entre los individuos afectados por la misma enfermedad autosómica dominante. Esta se caracteriza por una transmisión vertical del fenotipo de la enfermedad y existe una probabilidad de un 50% a heredar el gen mutado. La ausencia aquí de las generaciones es una cifra aproximadamente equivalente entre hombres y mujeres afectadas. Dentro de un ejemplo que podemos mencionar es cuando en un matrimonio un individuo afectado, heterocigótico, con un individuo ya sano. En la patología podemos mencionar la polidactilia postaxial, que es cuando una persona puede tener un dedo adicional en el meñique. También se considera como una herencia autosómica dominante. Cuando nosotros ya nos vamos a la herencia autosómica recesiva, aquí es que una persona puede heredar dos copias mutadas del mismo gen. O sea, una copia eh, mutada de cada padre para padecer entonces de la enfermedad. Pero dentro de las comparaciones que vemos aquí en el cuadro comparativo, estos dice que ambos progenitores afectados por la enfermedad autosómica recesiva son portadores heterocigóticos. Esta se presenta en el gen cuestionado que está ubicado en uno de los autosomas. Y estos son pares de cromosomas del 1 al 22. Este se caracteriza también por el agrupamiento del fenotipo. Normalmente el riesgo de recurrencia de esta enfermedad autosómica recesiva es de un 25%. Un ejemplo de entre dos individuos normales heterocigóticos portadores. Y dentro de la patología podemos mencionar la fibrosis quística, que la fibrosis quística es causada defectuosamente al llevar el cuerpo a producir un moco, pero ese moco es espeso y pegajoso. Entonces afecta a las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Aquí presentamos algunas imágenes de la patología ya mencionada. Bueno, pues entonces hacemos nuestra comparación en la herencia dominante y también la herencia recesiva, ambas ligadas al cromosoma X. Cuando vemos en la dominante, las enfermedades dominantes ligadas al cromosoma son escasas y menos prevalentes que las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Dentro del riesgo de recurrencia que podemos encontrar en la dominante es que el 50% de los hijos varón son afectados y el 50% de las hijas afectadas. Y existe un patrón de transmisión que este se da vertical, el fenotipo de esta generación tras generación. En la herencia recesiva, entonces, nuestro riesgo de recurrencia es un 50% de los hijos afectados y 50% de las hijas portadoras heterocigóticas. Pueden observarse en esta un patrón de transmisión, salto de generaciones, que representa una transmisión a través de las mujeres portadoras. Y una proporción de sexo aquí es que prevalece mucho en varones afectados. Las mujeres homocigóticas afectadas son infrecuentes.
Ambos ejemplos de cada herencia dominante. Vamos en la herencia dominante ligada al cromosoma, vemos el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es cuando existe un comportamiento autista y un retraso mental. Pero en cambio, en la herencia recesiva, vemos un ejemplo de la patología que es la hemofilia A, que son trastornos hemorrágicos graves muy frecuentes. Aquí mostramos algunas imágenes acerca de ambas patologías mencionadas. Seguimos entonces con los principios de Mendel. Mendel, considerado el padre de la genética. Vamos entonces a comentar acerca de los principios de Gregor Mendel. En el primer principio, en este caso, él lo que habló acerca de la generación filial o F1. Mendel lo que obtuvo fue con sus plantas, a través de las plantas guisantes, descendientes puros, todos eran iguales. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde él obtiene, aquí él tiene la primera generación filial o F1. Pero Mendel no se quedó así. Y entonces él se puso a calcular y dijo, ven acá, pero cuando yo tengo dos híbridos o dos heterocigóticos, ¿qué pasaría? Yo tengo que experimentar eso. Bueno, pero vamos a conocer primero el híbrido. Híbrido es la combinación genética de diferentes razas, géneros o especies a través de la reproducción sexual. Entonces, Mendel dice que al cruzar dos razas híbridas o dos heterocigóticas, las descendencias van a ser homocigótica al 50% e híbrida al 50%. Entonces, él aquí, en esta generación, él lo que crea es que la segunda generación filial, el individuo de esta generación va a ser diferente tanto en genotipo como en fenotipo. Aquí tenemos un ejemplo de la segunda ley de Mendel. Hace su cruce y aquí tenemos el resultado de estas plantas. Bueno, aquí tenemos que destacar en este principio de la segregación. Primero, la segregación es la separación de cromosomas homólogos en los gametos de diferente tanto materno como paterno en la meiosis. Pero nos preguntaríamos, ¿qué relación tiene la meiosis 1 con este principio de Mendel de la segregación? Bueno, pues durante la meiosis, los cromosomas homólogos y por lo tanto, los alelos que residen en ellos se separan. Pero en especial, se hace una particularidad en la anafase 1. ¿Por qué? Porque los cromosomas aquí, los cromosomas homólogos apareados, se separan. O sea, que se desunen o se mueven hacia los polos opuestos. Como resultado, cada célula, óvulo o espermatozoide formada solo tiene un alelo de cada par. Una característica de la meiosis es que los alelos permanecen inactivos. Ahora, entonces, viene Mendel y todavía dice, pero bueno, nos falta también crear otro principio donde agreguemos F1 y F2. Y él viene con esta tercera ley de Mendel que toma en cuenta los caracteres o rasgos que heredan de forma independiente a otros rasgos. Es decir, que no existe la relación entre rasgos, ya que se encuentra en otra área del cromosoma. Y aquí entonces el une F1, F2, teniendo aquí dos características de razas puras, que fue la del ejemplo, las superficies lisas y las superficies rugosas, donde entonces él obtiene aquí de este cruce con este cruce, este resultado. Entonces, aquí tenemos el resultado tanto de amarillo, las rugosas, tanto las verdes, que son las lisas. Muchas gracias.